perfecta, porque hice mi cita en línea. Y entonces era mi cita, me dolía el pie, no el que me rompía, ¿no? Yo creo que por apoyar o echarle más baile, no sé. Y entonces fui con el homeópata y dije, bueno, Tercera llamada. pero está un poco piso, sobre un piso. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Tenemos nuestra sexta conferencia de Container Global Festival 2026. Y bueno, estamos contentos con todas las aportaciones que se han hecho hasta el momento. Aún nos faltan varias. Pero hoy tenemos una bastante interesante. Es editar la vida que quieres vivir. Es de Lina Navarro, es comunicóloga, editora, coach para la escritura de libros, correctora de estilo y fundadora de Ponle Acento, una editorial independiente dedicada a acompañar a autores en la creación y la publicación de sus libros de desarrollo humano y estilo de vida. Inició su trayectoria en el periodismo, colaborando en medios impresos, y con el paso de los años encontró en la escritura, la edición y la promoción cultural una forma de unir sus principales pasiones: las historias, las personas y la comunicación. Actualmente dirige la editorial Ponle Acento, desde donde impulsa y lidera proyectos editoriales e imparte talleres y conferencias que promueven la escritura y la comunicación como una herramienta de expresión y legado de transformación. Y en esta ocasión vamos a hacer algo extraordinario. Tenemos la semana del diseño, que es a nivel mundial. Fue el domingo y se lleva a cabo toda la semana. Y tenemos a Julio César Chávez, que siempre ha estado con nosotros presente. Y vamos a tener, después de esta conferencia, Mina va a tener la libertad, a gusto de desplayarse, y después de eso vamos a poder tener esta mesa de trabajo con personajes tan importantes como Marco Martí, Ruth Sofía Gaitán, Cindy Montalbón, espero decir bien el nombre, Isabel Viciaga, y claro, va a ser moderado como siempre por Julio César Chávez. Entonces, pues le damos el micrófono a Mina Navarro, y es algo muy interesante atreverse. Ella ya nos platicará su historia, pero atreverse a creer en sus sueños. Yo es algo que respeto mucho y es un orgullo tenerla aquí compartiendo esto con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Meme, y para mí es un placer hoy estar aquí en esta noche, que además el clima nos favoreció porque empezamos con este día lluvioso y hoy podemos estar disfrutando de esta charla. Me gustaría iniciar esta conversación con ustedes con esta frase: la vida correcta no siempre se siente como la vida correcta. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes han tomado una decisión porque era la correcta? Y no porque era la que más queríamos, no porque era la que más nos ilusionaba, sino porque era la responsable. Yo permanecí así durante muchos años. Y quiero decirles que no es que haya estado mal, no es una queja, porque no era algo que sufriera, no era algo que me tenía atada. Desde fuera, de hecho, podía verse como algo aparentemente muy bien, como una buena vida. Pero algo en mí no hacía sentido. Y es por lo que hoy justamente estoy aquí en este momento. Porque muchas veces tomamos esas decisiones sin saber que la vida va a cambiar. Y esta charla que hoy comparto con ustedes no se trata de libros, no se trata de periodismo,
Ni siquiera se trata de emprendimiento. Se trata de cómo detrás de una decisión podemos encontrar una vida mucho más auténtica y con mayor seguridad. De eso se trata esta charla. Desde niña debo decir que siempre fui sumamente curiosa. Era una niña que observaba, que preguntaba siempre el porqué de todo. Yo creo que era una niña desesperante y quizá todavía lo soy porque pregunto absolutamente de todo. Era una niña que le gustaba observar, escuchar conversaciones, inventarse historias. Y creo que desde ahí, sin darme cuenta, empecé a ensayar para lo que sería mi futuro. Era una niña que mientras otras jugaban a muchas cosas, yo también lo hacía, pero escribía mucho. Me encantaba escribir mi diario, cartas, pensamientos, lo que yo creía que era poesía y contar historias. No me imaginé que eso me llevaría a lo que hoy soy y a lo que hoy tengo, que es una editorial. Y a final de cuentas, cuando llegó el momento en el que tenía que decidir qué iba a estudiar, no lo dudé ni por un segundo. Supe que mi carrera era Ciencias de la Comunicación, porque me encantaba observar lo que sucedía en el mundo y contar. Y con esta afición, con esta habilidad, con este gusto y esta curiosidad, pude aprender que las preguntas son una brújula que muchas veces nos pueden llevar a ver lo que va a ser de nosotros, incluso sin en ese momento determinado darnos cuenta. Y así, con esta carrera y este gusto por preguntar, por investigar, por la escritura, ingresé a trabajar al periódico Siglo XXI. Algunos que tendrán una edad similar a la mía podrán recordar este diario. Un diario que vino a innovar la forma de hacer periodismo aquí, y me debería decir a nivel nacional, pero aquí en Jalisco, donde contábamos con una prensa escrita sumamente tradicional. Siglo XXI llega con un formato de tabloide, con talentos nuevos, con voces nuevas, a las que tuve el privilegio de sumarme y de empezar a vivir mi vida soñada. Porque en esos entonces, en mi vida profesional, veía películas como Todos los hombres del presidente, que no sé si ustedes alguna vez la han visto. Entonces, ingresar a la redacción de un periódico nuevo como Siglo XXI me hizo sentirme en esa redacción que yo veía en las películas, con los reporteros, donde en aquellos entonces estaban los editores, todas las mañanas y las noches, los editores, los jefes de información, se reunían para discutir cuál iba a ser la noticia de 8, esa noticia que iba a salir en los encabezados y de los cuales muchas veces me tocó ser la reportera que investigaba y que escribía. Ver todo este proceso de los correctores de estilo, a los cuales les pasaban la noticia, te la regresaban, trabajar bajo presión, contar esas historias urbanas que se iban tejiendo en nuestra ciudad en el día a día, era mi vida realmente que yo empezaba a sentir como una vida plena, porque era básicamente lo que yo jugaba de niña. Además de escribir, jugaba a dirigir, a hacer preguntas, me la pasaba entrevistando gente, y unos años después yo estaba tejiendo historias, esas historias de lo que sucedía en nuestro contexto en el periódico. Ver a los fotógrafos, ver las rotativas, ver todo lo que iba sucediendo y yo sentirme como en esa película donde se destapó el caso de Watergate. Así me sentía. Y el cubrir eventos que en algún
algún momento fueron complicados, no precisamente las explosiones del 22 de abril, pero sí un par de años después que yo fui cuando ingresé a este periódico, los damnificados, todos los daños y otras historias que se volvían noticia, que lamentablemente sabemos que las noticias por lo general son noticias negativas, me trajo un aprendizaje muy claro. Las personas somos más complejas de lo que podemos pensar y las historias tienen poder, y detrás de cada pérdida hay significado, y detrás de cada persona hay una historia. Y creo que ahí comenzó mi pasión por los procesos humanos. En siglo XXI y después en este periódico que fue público, que hoy es el Diario Milenio, ya ha cambiado esta línea, pero bueno, esos fueron mis antecedentes. Y por supuesto que han cambiado también la forma de hacer periodismo, porque tengo la fortuna de haber ejercido esta profesión, el periodismo, cuando yo diría que era la época de oro, cuando todavía no estaban las redes sociales, así es que ya me pueden ir calculando mi edad. No estaban las redes sociales, todavía había un equipo de editores que se reunían y pasaban otras situaciones que hoy son completamente distintas. No había inteligencia artificial que nos ayudara a escribir, todo era conforme a nuestra habilidad de investigar, de preguntar, de indagar más allá de las historias urbanas y de las personas. ¿Ahí estamos? No sé si lo estoy apagando o prendiendo. Y si no, me la aviento a capela, no pasa nada. ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escuchas bien? Perfecto. Y todo esto sucedió, viví feliz esa etapa de mi vida, me sentí como en una película, cuando comenzaron a escribirse nuevos capítulos en mi vida. ¿Qué fue lo que sucedió en estos nuevos capítulos? Me casé, llegó la maternidad y entonces hice lo que muchos hacemos. Elegí lo seguro, elegí la vida estable. Ingresé a trabajar a una empresa familiar en el área de ventas, porque era más cómodo. En esta empresa que se dedica a la fabricación de saborizantes y colorantes artificiales también tuve muchos aprendizajes. Y debo decir algo, no fue algo malo, no, al contrario, fue algo bueno, algo que disfruté, algo seguro, algo estable, algo lógico, a final de cuentas. Sin embargo, algo en mí seguía haciendo ruido. Me sentía lejana, sentía que no era lo mío. Algo me seguía incomodando. Así es que me pregunté uno de esos días, después de varios años de estar haciendo esto, ¿qué había pasado con esa niña que escribía? ¿Dónde había quedado esa niña que hacía entrevistas, que jugaba a dirigir, que soñaba con revistas, con periódicos, con proyectos editoriales? Porque esto es algo que pensé cuando estaba niña y cuando estuve en el periódico. ¿Qué había sucedido con ella? Y fue entonces cuando llegó este quiebre. Me hice esas preguntas porque las palabras siempre terminaban encontrándome. Aunque yo estuviera dedicándome a la empresa familiar, a las ventas, llegaban personas que se acercaban conmigo y me pedían que los ayudara a corregir textos, y me pedían que los acompañara en el proceso de escritura de su libro, y me pedían que les revisara, y empecé a dar cursos, talleres, y siempre de una y de otra forma encontraba la forma de regresar ahí, de regresar al origen,
a todo eso que yo soñaba y que yo jugaba desde que era niña. Siempre, con cualquier pretexto, eso estaba presente. Y fue entonces, y no así de sencillo, cuando decidí dejar la vida segura, la vida estable, la vida que parecía cómoda, por apostarle a una vida con mayor sentido. Me di cuenta que emprender no tenía que ver con una cuestión cómoda, era una decisión incómoda, diría yo. Sin embargo, esta decisión no podía seguir postergándola. Ya estaba latente, ya estaba ahí. Porque muchas veces podemos pensar que cuando emprendemos todo está resuelto y que tenemos todas las respuestas. No es cierto. Cuando emprendemos, por lo menos en mi caso, yo tenía más preguntas que certezas. Tenía incertidumbre, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar conmigo. Pero hay algo que tenía: convicción. Y cuando tenemos la convicción, podemos dar ese primer paso. Y así es como finalmente nace Ponle Acento, que es la editorial que hoy represento. Y Ponle Acento nace más que como una editorial, como esa voz que se alza para recordarme esa vocación y ese sueño. Ponle Acento viene a ser la vida de esa historia que durante mucho tiempo se venía escribiendo en silencio. Porque en retrospección pude darme cuenta que con estos juegos que tenía desde niña, de escribir, de entrevistar, de dirigir, esto ya se venía escribiendo. Y es que me parece que los sueños, o lo que soñamos, la mayoría de las veces no nos viene a decir qué es eso que deseamos, cuál es la vida que deseamos. Por el contrario, nos viene a indicar, a mostrar quiénes hemos sido desde siempre. Y a través de este emprendimiento pude darme cuenta cómo sí se puede vivir, cómo sí puedes hacer de un estilo de vida aquello que disfrutas. En Ponle Acento hasta el día de hoy se han publicado 20 libros, pero más allá de los títulos y de los libros, lo interesante son las personas que están detrás de esos libros. Personas que me ha tocado acompañar, que han compartido experiencias, aprendizajes, que han compartido esas voces que tenían calladas, que han recuperado sus historias. Eso es lo que yo puedo sumar en Ponle Acento y lo que yo puedo destacar. Porque escribir es arte, escribir es cultura. Y la cultura, lo tengo muy claro, la cultura también es una forma de construir futuro. Durante mucho tiempo hemos escuchado que tenemos que elegir arte o negocio, creatividad o estabilidad, pasión o dinero. Hoy, de verdad es que yo ya no creo en esas divisiones. Me parece que la cultura merece sostenerse. El creador merece sostenerse. Y que una persona que puede vivir de aquello que crea, puede crear mucho mayor impacto que alguien que hoy no lo hace. Eso es lo que creo y lo que he experimentado. Y me gusta mucho, y quiero llegar a esto, de la metáfora de las puertas, porque justamente
estamos en un festival que habla de puertas. Y todos, absolutamente todos, tenemos alguna puerta enfrente. Tenemos una puerta que puede ser una idea que tenemos aquí. Porque las grandes decisiones no surgen como rayo. Las grandes decisiones incomodan. Son puertas que están ahí, que nos están tocando y que de pronto no queremos abrir. Esa puerta que puede ser ese proyecto que has estado posponiendo. Esa puerta que llevas años viendo. Hay puertas que abrimos por lógica, otras por miedo y otras porque alguien más quiere que abramos esa puerta. Pero las puertas que vale la pena abrir para crear, para generar, para hacer de nuestras pasiones un estilo de vida, tienen que ver con esas puertas en donde sabemos, con todo y el miedo, que si las abrimos vamos a encontrar vida ahí. Por eso quiero decirles que hoy yo no vine a invitarlos a escribir un libro, yo no vine a decirles que emprendan, yo no vine a decirles que renuncien a algo. Yo lo que quiero que se lleven con esta pequeña plática es que abran esa puerta, porque después de abrir esa puerta vamos a poder encontrar una vida mucho, mucho más auténtica para editar la vida que quieres vivir. Porque editar esa vida también es atreverse a reescribir la historia, nuestra historia. Estoy abierta si tienen preguntas, a sus comentarios. Si es que hay algún comentario o pregunta, aquí estoy a la hora. Adelante. Felicidades, nos está yendo luego con esta conferencia y otra cosa totalmente diferente. Te lo digo por la edad, por la experiencia y todo. Ahorita estás abriendo puertas. ¿Y qué pasa los que van a cerrar puertas? ¿Cómo lo ves? Una cosa es abrir. ¿Cómo dar un paso cuando vas a cerrar puertas? Estoy convencida de que cuando una puerta se cierra, y puede sonar a un lugar común, a una frase trillada, pero estoy convencida porque lo he vivido, que cuando uno cierra una puerta, otra puerta se abre. Porque para abrir una puerta primero tenemos que cerrar una. Yo tuve que cerrar la puerta de la estabilidad, la seguridad de un negocio familiar, donde yo venía y pude haberme quedado ahí. Pero haberme quedado ahí no es que fuera una vida mala, insisto, era haber renunciado a este estilo de vida, a estas pasiones que hoy me dan para vivir y que puedo decir con gran privilegio que vivo de lo que amo hacer. Y creo que no todos podemos tener ese privilegio. Así es que me siento sumamente privilegiada por ello, por haber cerrado las puertas que tenía que cerrar, que es difícil cerrar esas puertas. Definitivamente son decisiones que se toman con mucho miedo y que no tienen que ver, creo, con la edad. Podemos cerrar puertas muy jóvenes o podemos cerrar puertas ya más maduros, al final de cuentas. Para ti cerraste la puerta y te abrió otra puerta. Para mí cerré la puerta y me abrió otra puerta, y además esta puerta que cerré y esta puerta que abrí fue ya en una edad más madura, no fue en una edad, digamos, de veintitantos. Yo empecé con Ponle Acento en 2018, si es que no hace tanto de eso. Felicidades. Gracias. Yo quisiera comentar un par de cosas y después hacer una pregunta. Justamente parte de la filosofía donde sale el festival es ese animarse a ver una puerta con el ánimo, con la ilusión, con la esperanza de ver qué hay atrás de esa puerta. Todos tenemos puertas frente a nosotros y no sabemos exactamente qué hay. Tal vez podemos tener una idea y la abrimos esperando a que haya algo, y cuando la abrimos nos damos cuenta que hay una cosa completamente diferente. Parte de la filosofía del festival es justamente eso, que nos animemos a abrir puertas que tenemos frente a nosotros,
que corramos ese riesgo y asumir las consecuencias de abrir la puerta, de que sea algo bueno, pues bienvenido, y si no, pues también disfrutar de la mejor manera posible lo que hay atrás de esas puertas, ¿no? Eso por una parte. Y la otra, hay una filosofía que lleva a la gente que le gustan los deportes extremos, y habla es el F2F, el Fear to Freedom, de un momento en el que se siente mucho temor o miedo de algo, y cuando uno se anima a pasar del otro lado de ese temor, se vuelve una libertad. Es el Fear to Freedom. Y justamente eso hablaste un poco sobre esto, justamente, del estar en una zona de confort donde la gente se encuentra pues cómodos relativamente o aparentemente, y por miedo a no hacer algo diferente no abren esa puerta o no dan un salto a algo más. Y cuando lo hacen, se vuelve o se convierte justamente en esa freedom, en esa libertad de poder ser tal vez no tan cómodo, tal vez no tan a gusto como se estaba, pero sí con la libertad de ser quien uno quiere ser y quien realmente es, ¿no? Cuando se abre la puerta y se pasa al otro lado del bote. Es lo que quería complementar, y la pregunta que tengo es, ¿en qué momento de tu vida fue, no me refiero a edad ni nada, pero en qué momento decidiste tú salir justamente de esa zona de confort en la que estabas? ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar a tomar el riesgo, abrir la nueva puerta y decir, dejo lo que tengo atrás y me voy a dedicar a lo que sí me hace feliz, lo que sí me hace plena, que es lo que sí quiero hacer con mi vida? Fue este momento justamente de quiebre en el que llega este momento de introspección, de análisis, el decir, ¿realmente estoy haciendo algo que me hace sentir plena, llena, o que solamente me está dando un ingreso para cubrir mis necesidades? Ahí es donde yo veo una gran diferencia. Y en este momento en el que lo analicé, fue que tomé la decisión, pero ojo, no fue una decisión que tomara un día y al siguiente día yo ya estaba cerrando la otra puerta. Fue una decisión, como lo mencionaba hace unos momentos, una decisión que me estaba incomodando, o sea, que de alguna manera todo regresaba a mí, todo, porque se me presentaban situaciones y llegó un punto en el que sentí que ya no me podía sostener, porque estaba con la comodidad del trabajo familiar y con el proyecto de estar haciendo algo que me gustaba. O sea, ya lo iba trabajando de alguna manera, de manera alterna, y con trabajarlo de manera alterna, de ir construyendo poco a poco, hubo un momento en el que dije, es el momento adecuado, cuando ya tenía algo construido previamente, para decir, no me aviento como de un trampolín, sino que voy construyendo esto, tanto con recursos como con personas a las que me fui acercando, obviamente porque uno no puede ser todólogo. Para construir su sueño te vas rodeando de esas personas que te pueden aportar y que te pueden ayudar a hacer de esto tu estilo de vida. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Más que pregunta es un comentario, pues ya sabes, te lo he dicho muchas veces, me inspiran muchísimo y conocer tu historia me hace creer en mis sueños, me hace inspirarme y me hace motivarme a no ser como tú, porque pues obviamente tenemos como caminos distintos, carreras distintas, pero me inspira muchísimo tu historia y me inspiras muchísimo tú, y que hasta el día de hoy sigues siendo una mamá increíble, como lo he visto con tus hijos que están aquí, y pues una gran amiga y una gran persona. Muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, la verdad es que he de confesar algo. Mina es mi prima, con mucho orgullo lo digo, porque hemos conocido nuestra historia, a diferencia que yo es algo que respeto todavía más. Yo desde que soy niño no había otro camino más que ser artista. O sea, era tan malo en la escuela que la única opción era el
Pero el atreverse, conocer el estado de confort y atreverse a salir de ahí es algo que yo admiro mucho. O sea, es algo que me conmueve. Por eso fue que también le hice la invitación. Y bueno, creo que esta historia no es algo que me llegue nomás a mí. Yo creo que es una parte muy humana, que de eso se tratan estas conferencias, poder compartir esta humanidad que tenemos, esta parte con la que compartimos con estos azares de la vida y cómo los vamos desarrollando y llevando, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito. También tengo la oportunidad, que estoy rezagado, tiene un proyecto que se llama Ponle Acento y asesora para que hagas tu libro. Yo estoy haciendo un libro que me está asesorando y lo tengo retenido por 2 años porque se me ocurrió poner si la inteligencia artificial podía hacer arte o no, ¿no? Entonces, esto lo voy a platicar el 10 de junio. El 10 de junio voy a hacer mi conferencia, mi obra artística en tiempos de inteligencia artificial, los retos, las oportunidades que hay también y los beneficios, ¿no? Entonces, estoy trabajando en esa parte para poder concluir, y es una parte muy bonita que alguien te pueda estar haciendo como el respaldo para estructurarte tus ideas y poderlas llevar a un libro. Ese es un anuncio que yo lo aporto, no es algo que me haya dicho Mina, pero la verdad es que es muy bonito que alguien te pueda direccionar tus ideas. Eso es muy bonito, ¿no? Y que podamos aportar aparte esta parte humana, que es también generar un libro en base a tu propia historia, que todas las historias son dignas, solo hay que saberlas contar, ¿no? Entonces, pues Mina, Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Les dejo mis redes de Instagram por si alguien gusta tener contacto posterior conmigo a través de las redes, o también aquí estoy para algo, lo que necesiten. Muchas gracias. y bueno, ahora, como dije, este es un día extraordinario porque pues tenemos lo que es el día del diseño y se convierte en la semana en donde Julio César, que ha sido pues una persona que ha estado aquí desde que inicia este proyecto de Container Door Art Festival, pues nos propone poder abordar también esta parte y unirnos a lo que está pasando en el mundo, que es del mundo del diseño. Y bueno, los invitamos a pasar a Marco Martín, a Ruth Sofía Gaitán, Cindy Montaudón, no sé si lo pronuncio bien, Isabel Liceaga, y bueno, Julio César, por favor, como moderador. Muchas gracias.